Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva caminata que en esta ocasión vamos a hacer en algunas partes. En esta ocasión vamos a visitar cementerios de San Salvador, comenzando con uno de los más importantes, más imponentes y de mucho renombre, como es el cementerio de los Ilustres aquí en San Salvador. Hola Omar, ¿cómo te va? Hola Armando, pues todo bien. Ahorita ya comenzando esta nueva serie en conmemoración al Día de los Fieles Difuntos. Y pues comenzamos esta serie, Armando, con este conjunto escultórico denominado Cementerio Los Ilustres. De hecho, aquí comenzamos por la entrada principal. Esta entrada principal, Ujú. Armando, que se encuentra cerca del mercado central. Y aquí Así ya es, vamos en esta comenzando, zona. Armando, con las primeras vistas de estos mausoleos imponentes que tenemos acá. De hecho, Ujú. el que tenemos aquí en la toma es del ex dirigente político Chafik Handal. Y aquí vamos ya a empezar viendo diferentes mausoleos, diferentes tumbas de personajes ilustres de la historia salvadoreña. Así es. Este cementerio que fue bendecido el 26 de agosto de 1849 por el obispo Tomás Miguel Saldaña. Originalmente, pues, el cementerio fue llamado como el Panteón de los Grandes Hombres a raíz de la llegada del cuerpo de Francisco Morazán, quien fue trasladado desde Costa Rica hasta El Salvador y ahora sus restos mortales pues descansan en este lugar. A partir de ahí pues se le cambia el nombre a Panteón de los Grandes Hombres y luego con la inhumación de Manuel Enrique Araujo pues este camposanto pasa a llamarse el Cementerio de los Ilustres. Y aquí ya podemos empezar a ver algunas placas interesantes, Omar. Correcto, Armando. Aquí tenemos bueno, no es monumento, sino que es solo el área de descanso del padre del actual presidente de la República, el doctor Armando Bukele Catán, que su lugar de descanso se hizo muy parecido al de un cementerio jardín. De hecho, es muy bonito, es uno de Sí. los más vistosos en ese aspecto, ya que todos los conjuntos escultóricos de acá bien común que se encuentre en estructuras grandes. En cambio, el del Sí. señor Armando Bukele es más, carece de todos los lujos. Ujú. Correcto. Y pues aquí ya nos acercamos al mausoleo del general Maximiliano Hernández Martínez, presidente de El Salvador en la época, en una época de mucho movimiento y mucha historia también, Omar. Correcto, Armando. De hecho, aquí estamos frente a la tumba de la familia Araujo. De hecho, el nombre que vemos aquí en la puerta es el nombre de él, de Manuel Enrique Araujo y familia. Cabe destacar, Correcto. Armando, que este monumento o este mausoleo no era así antes de 1942. ¿Por qué? En este lugar se encontraba la talla escultórica del ahora famoso ícono del Salvador, el, la talla escultórica del Salvador del mundo, que se encuentra ahorita en la Plaza Las Américas, ahí en la zona del Escalón. Entonces la familia Araujo dona esa talla de mármol de Jesucristo a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, cuando deciden inaugurar esta plaza, colocan arriba del pedestal la imagen donada por la familia Araujo. Y la familia Araujo posteriormente construye como esta gruta hecha como simulando una piedra volcánica. Así que quedó muy Sí, es correcto. interesante y es uno de los mausoleos más altos que tenemos aquí en el cementerio. Correcto. Y bien,
¿Qué podemos hablar? Bueno, en cada sendero que nos encontramos aparece una persona importante, como en este caso tenemos el féretro y la tumba de Benjamin Bloom, gran filántropo, más conocido recientemente porque el Hospital de Niños lleva su nombre, el cual él se encargó de hacer todas las gestiones para el desarrollo de este centro hospitalario, Omar. Correcto, Armando. Fíjate que en este lugar se encuentran diferentes personalidades de la historia política, de la historia de la salud, en las letras, de filántropos salvadoreños, historiadores, entre otros. Y pues podemos mencionar como por ejemplo Prudencia Ayala, que fue una de las primeras, de hecho fue la primera mujer en postularse a la presidencia en Centroamérica. Entonces ella es una de las que se encuentran reposando en este camposanto, ¿verdad? También podemos mencionar la tumba de Agustín Barrios Mangoré, paraguayo de nacimiento, que su tumba es declarada Patrimonio Histórico de San Salvador. Podemos mencionar también la de los que dejamos atrás, Manuel Enrique Araujo y Maximiliano Hernández Martínez. Está también aquí Alfredo Espino, Hugo Lindo, el general Arturo José María Castellanos, Vides también se encuentra. que de hecho hemos hablado bastante de él en este canal. El Schindler de El Salvador. También podemos hablar de Giovanni Enrico Averle, mejor conocido como Juan Averle, italiano de nacimiento, que fue el compositor del himno nacional de El Salvador. También Enrico Massi, italiano, aviador y profesor de la Escuela de Aviación. Podemos decir que él fue el pionero de la aviación salvadoreña, ¿verdad? El poeta Francisco Gaviria. Correcto. También descansan los restos de Carmen Brandon Vega o Claudia Lars, también Salarrué. Y así muchísimas personalidades, Armando. Arturo Ambriogui, David J. Guzmán, también el hombre que el Hospital Rosales lleva su nombre, José Rosales. Aquí también descansa su cuerpo. Así es, son una gran cantidad de personalidades que se encuentran descansando justamente en este lugar. Así también hay algunos personajes que también recientemente formaron parte de la vida política de El Salvador, algunos un poco polémicos, como por ejemplo el mismísimo Shafiq Handal, que ya lo vimos ahí, que está, su mausoleo está justamente a la entrada de este camposanto. También por el otro lado se encuentra, o por el otro lado de la balanza, también se encuentra por aquí el mayor Roberto Davison Arrieta, que pues personaje importante de la historia, polémico también. Aquí se encuentra, entre otras personalidades, también Guillermo Manuel Ungo, creo que también se encuentra descansando en este lugar, que fue otro activista político muy fuerte en la época del conflicto armado y en las manifestaciones previas a este hecho histórico, Omar. Correcto, Armando. Y bien interesante que las tumbas de estos líderes políticos, Shafiq Handal y el mayor Dawison, se encuentran respectivamente a la derecha y a la izquierda del cementerio. Cosas del destino, posiblemente. Sí. Bueno, también, Armando, podemos mencionar de que este conjunto escultórico es un museo al aire libre. Es sede de las estructuras funerarias más hermosas construidas aquí en El Salvador, Armando. Y es una cumba de tumbas con variada arquitectura. De hecho, este espacio, que prácticamente es el lugar de entierro de diferentes personalidades de alto poder y más que todo económico, prácticamente, Armando, ellos simularon los cementerios y las estructuras funerarias de los cementerios que ellos miraban en sus viajes en Europa o en Sudamérica. Entonces, al tratar de replicar
ese deseo de ser enterrado en un espacio parecido a lo que ellos miraban en sus viajes en Europa y en Sudamérica, empieza la construcción de estos espacios y empieza la magnificencia de esas construcciones. Y es bien interesante, Armando, que las familias adineradas de esa época prácticamente se sumergen en una competencia a partir de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX en tener el mausoleo más espectacular. Y a tal grado de que estas personalidades con alto poder adquisitivo se dedican a solicitar tallas italianas y francesas, a tal grado de que las empresas Ferracuti Hermanos y Barsanti hasta tenían un catálogo de imágenes, de monumentos e incluso de tallas realizadas en mármol de Carrara, los cuales podían solicitarse desde acá por catálogo y mandarse a pedir allá a Italia o a Francia y por barco traerlas acá hasta el país. Así es que fue una competencia bien interesante y varias familias adineradas se llevaron o mandaron a construir un mausoleo impresionante. Sí, en realidad sí. Y también aquí se pueden ver algunos diseños arquitectónicos que son de casas reconocidas de arquitectura o de diseño, como por ejemplo Barahona Villaseñor, Brutus Targa Dubois, Ferracuti, ya mencionábamos, y así pues hay una variedad de empresas y personalidades del diseño que también prestigiosos, ¿no? Que también tienen acá alguna representación de su arte arquitectónico. Correcto, en diferentes expresiones como pueden ser, por ejemplo, ¿qué te puedo decir o qué te gusta? En estilo de bellas artes, neoclásico, barroco, modernistas, algunas influencias de modernismo catalán, Art Nouveau, Art Deco, Morazabe, y así pues hasta cosas que vienen del Medio Oriente y Asia. Omar. Sí, Armando, de hecho las influencias arquitectónicas en las estructuras que construyeron acá pues son prácticamente impresionantes. Más que todo abunda el neoclásico, aquellas líneas puras, aquellas influencias de la Roma antigua, que de hecho esa influencia neoclásica es la que en la arquitectura inspira bastante los edificios de gobiernos, ¿verdad? Porque recuerdan a esa idea idílica del poder, de la clase. Entonces, la mayoría de estos mausoleos fueron construidos de forma neoclásica, pero también hay varios influencias Art Nouveau y Art Deco. De hecho, por ahí, casi al final, vamos a ver la tumba de la familia Siman Yassir con influencias Art Deco. Y entre otras, Art Nouveau, como la novia podemos mencionar, que por ahí va a aparecer también. Y diferentes otras influencias, como lo mencionabas, el modernismo catalán, que hay una tumba ahí de la comunidad española, que es bien interesante. Y hay también unas tumbas de influencia maya para una familia también, que también ahí vamos a mencionarla. Y aquí, Armando, llegamos a esta como rotonda, podemos mencionar, que es el lugar de descanso de Francisco Morazán. Este mausoleo, Armando, es el segundo construido en el lugar, luego que el primero se haya dañado por un terremoto a principios del siglo XX. Y este es el primer, podemos decir que inquilino de este espacio. De hecho, en la historia, Francisco Morazán no quiso ser, más bien, la Iglesia Católica no lo quiso enterrar en sus espacios de cementerios. Recordemos que en esa época, cuando Francisco Morazán fue el presidente de El Salvador,
la Iglesia Católica tenía el poder para mantener y administrar los cementerios. Entonces, años después, junto con Morazán, esa línea de que la Iglesia Católica administrara los camposantos fue eliminado, y pues a partir de su muerte, de fusilamiento aquí en Costa Rica, no se encontraba un lugar para enterrarlo porque la Iglesia Católica no lo quería tener. Entonces encuentran este espacio, lo entierran acá, y finalmente la Iglesia accede a bendecir este espacio. Y así es que a partir de 1849 este espacio ya se dedica como uno de los primeros cementerios que no fueron regidos por la Iglesia Católica. Sí, es correcto, exacto. Y pues ya pasa a tener este nombre, pues que estos nombres que ya hemos mencionado, ¿no? El Panteón de Grandes Hombres. Y ciertamente nuestro recorrido nos ha demostrado que hay mucha gente importante descansando aquí y familias importantes, Omar, porque no solamente se trata de que acá viven personajes ilustres en lo político, en lo social, en lo artístico, sino también este Camposanto es un espacio para gente para gente que tenía las posibilidades en la época. Y de ahí la explicación tuya, por ejemplo, de quién construye el mausoleo más vistoso. Estas tallas, como por ejemplo esta que estamos viendo aquí de la familia Parker, que es fabulosa, ¿no? Y así pues muchas otras. Por ahí estaba la de Francisco Gavidia, que también estaba ahí. Y así pues diferentes familias de la época de Abolengo del Salvador a finales del siglo XIX y una buena parte de la primera mitad del siglo XX tenían el poder para poder crear estas magníficas obras de arte, Omar. Correcto, Armando. De hecho, la mayoría de familias acá son de esa época en donde el añil y el café eran el producto más vendido aquí en el país, y por lo cual desarrolló esa economía cafetalera en los primeros años del siglo XX, y también con la producción del añil, que fue con bastante poder económico a finales del siglo XIX. Y podemos mencionar diferentes familias acá, Armando, como por ejemplo la familia Ferracuti, con un mausoleo impresionante que evoca al... Entonces, imagínate de esa parte que construís tu mausoleo como el Panteón de Roma. También podemos mencionar una rama de la familia Bukele, la asistencia italiana, que por ahí vamos a verla, con su famosa loba Capitolina o la Luperca, amamantando a Rómulo y Remo, y así diferentes que vamos a ir mencionando en el camino. De hecho, Armando, aquí nos vamos acercando a un espacio lleno de leyendas, podemos mencionar. Más que todo, abocándose al rumor popular y a esas leyendas que pasan de generación en generación, o a veces como tipo chambre, ¿verdad? De hecho, que es la que estamos mencionando como la tumba de la novia, que aquí la tenemos en la imagen. Lidia Cristales de López, Armando, fallece el mayo de 1924, a 3 meses de casada y embarazada, esposa del doctor César Emilio López. La causa de su muerte, Armando, en esa época fue catalogada como fiebre puerperal. De hecho, Lidia enferma en un trayecto hacia la costa salvadoreña. Entonces, en ese trayecto en el cual las calles del país no estaban pavimentadas,
el efecto de ese viaje tan tortuoso afectó bastante la salud de Lidia, que enfermó de gravedad y tuvo que ser trasladada nuevamente a San Salvador. Y lastimosamente el regreso la afectó muchísimo más en su salud. Y pues al final ella fallece, la entierran en este espacio. Y la talla que vemos ahí de mármol de Carrara fue solicitada a esculpirse en Italia. Y la madre de Lidia le entrega al escultor la fotografía de novia de ella. Y la mamá quería que se diseñara una estatua de un ángel que sostuviera esa foto. El artista, en vez de buscar un ángel dentro del catálogo, le indica a la mamá de que él prefiere hacer la talla de su propia hija. Y aquí tenemos el resultado, que lo vimos ahí, una talla Art Nouveau hermosísima y una de las más famosas que se encuentran enterradas acá en Los Ilustres. Así es. Y pues aquí ya estamos acercándonos a este otro punto interesante de este cementerio, como es el mausoleo que pertenece a la asistencia italiana en El Salvador, que ya mencionaba Omar con esa talla interesante de la loba, ¿no? Y también podemos ver esos ejemplos de arquitectos importantes que diseñan pues estas obras aquí en este Camposanto, Omar. Sí, Armando, el arquitecto de esta obra, el arquitecto Barahona Villaseñor, fue el diseñador de la escultura o de la estructura, perdón, en donde se sitúa el Salvador del Mundo, que es la talla que mencionamos anteriormente. Entonces, prácticamente así de importante era para las familias adineradas el tener mausoleos de gran imponencia. Pues adicional a ellos podemos tener o adicionar muchísimas más familias como la Rodríguez Port, la familia Meléndez, la familia Funes Harman, la familia Daglio, la familia Sandoval, la familia Cuan y dos mausoleos de la comunidad española, que es un mausoleo influenciado del modernismo catalán, que anteriormente lo estábamos viendo, y la beneficencia española. De hecho, Armando, es bien interesante que los mausoleos de la asistencia italiana y la beneficencia española son administrados por estas asociaciones derivadas de las embajadas de Italia y España, en las cuales se encargan de ayudar a aquellos españoles o italianos que se encuentran con problemas económicos aquí en el país, y al momento de su fallecimiento, si no tienen un familiar cercano, estas mismas embajadas hacen el proceso de pagar por el enterramiento. Entonces, esta que vemos aquí en pantalla, que es la Sociedad de Asistencia Italiana, aquí se encuentran enterrados alrededor de 50 personas que la asistencia italiana le dio soporte a ellos, así como el espacio de la beneficencia española, que más adelante lo vamos a ver. Así es, que está diseñado en este caso de la asistencia italiana por Brutus Traga Dubois, famosísimo también acá por diferentes obras que él ha hecho en diferentes puntos de San Salvador. Correcto, Armando. De hecho, en estos espacios, la Universidad de El Salvador, aparte de catalogar todas las influencias arquitectónicas que se ven representadas en este Camposanto, también identifica y cataloga 5 tipos de influencias artísticas en las esculturas. Podemos mencionar el neoclásico, el barroco,
el Art Nouveau, que una de las referencias más claras de una escultura Art Nouveau es la novia. El Art Deco, que se encuentran en diferentes espacios de enterramiento, como el de la familia Simán Yassir, que en un momento ya va a aparecer por ahí, y también el simbolismo. El simbolismo prácticamente lo podemos ver representado, Armando, en aquellas tumbas como el de Enrico Massi, que está un avión sobre él, la famosa tumba de la motocicleta, y diferentes tumbas de militares o políticos en las cuales son adornadas con un busto de esta persona, o también con hojas de laurel, ramas de laurel, coronas de laurel, sus emblemas militares, entre otros. Entonces, esas prácticamente son las 5 tipos de influencias artísticas. Y aquí es donde ya llegamos, Armando, al espacio que les mencionaba de la beneficencia española también, que es el mismo, es la misma respuesta que se le da como la asistencia italiana a los residentes con problemas de españoles que se encuentran acá en el país. Así es. Del mismo modo también podríamos hablar de el espacio que tiene la comunidad israelita en El Salvador, que esa la vamos a ver en el próximo episodio de esta serie de Camposantos de la zona de San Salvador. Específicamente vamos a centrarnos en los más antiguos, los que son públicos, porque también hay otros que son de tipo privado. Correcto. Pero nos vamos a centrar en estos, Omar. Sí, Armando. Y aquí ya casi al final de nuestro recorrido, terminamos con la famosa tumba que le mencionaba de influencia Art Deco de la familia Simán Yassir. Y así pues, Armando. Correcto. De hecho, el espacio del cementerio general, que comprende todas estas 30 manzanas, vamos a irlas cubriendo a lo largo de esta serie del especial del Día de Muertos de Ciri Corners. Gracias, Armando, por esta nueva caminata, pues, y esperando que disfruten junto con nosotros. Así es, no olviden suscribirse, darle a la campanita, estar pendiente de nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho.